Gracias a las personas que puedo ver aquí en el listado. Andrea, Cristiano, bienvenida. Ángel Mauricio, Castilla, Angélica, María Zambrano, Brian Castelar, Daniel Briceño. No puedo mencionar todos. Muchas gracias por estar acá. Einer, que me envió también, Rafa, Kevin, Valderrama, Laura, Eliana, que principalmente son estudiantes de ingeniería ambiental. Señor Ronnie, varias personas me escriben que no les está permitiendo ingresar a pesar de instalar la aplicación. ¿Hay alguna autorización para invitados o qué instrucción les puedo dar? Les puedo pasar el link de asistente. Entonces se lo pasa su WhatsApp para que usted haga la retroalimentación que le envíe. Lo puede poner en el chat y entre los mismos estudiantes y asistentes que están allí lo comparten a los otros compañeros. ¿Puede ser? Sí, claro que sí, ya enseguida. Gracias. Te lo con Fenalco por escribirnos en el chat. Chicos, estudiantes, espero que tengan una participación en el chat. Van a poder poner cualquier pregunta, cualquier comentario. Abierto es para ustedes. Este evento es para que ustedes lo puedan tener y que puedan aprender de ello. Buenas tardes. Vamos a aprovecharlo de la mejor forma posible para todos. Y espero que puedan tener también pues, su interacción en el chat. Ahí Ronnie les acaba de compartir el link para que si hay alguno de sus compañeros que todavía no se ha podido conectar, le compartan el link y puedan conectarse también. Son ya las 2 de la tarde. Jorge, podemos estar invitados. Tú me dices si estamos listos para comenzar. Sí, demos hasta las 2:05 que aquí ya estoy enviándole el enlace a quienes me lo estaban solicitando. Perfecto.
Gracias a todos los participantes. Estamos dando unos minutos más para que terminen de conectarse. Hay algunos de los compañeros de Tecnológico Convenalco y de otras universidades que están teniendo un poco de problema de conexión. En un par de minutos más ya comenzamos. Bueno, Enrique, ya pasaron 5 minutos, tenemos más de 50 asistentes. Perfecto. Si quieres, damos inicio. Tu cámara, por favor. Bueno, vamos a dar inicio a esta sesión. Muy buenas tardes a todos los presentes. Quien habla, mi nombre es Enrique Díaz Infante, soy el jefe de internacionalización de la Fundación Universitaria Tecnológica Convenalco. Les damos la más cordial bienvenida a la Semana Internacional Brasil 2020 en su versión virtual. Recordándoles que este es un evento resultado de un esfuerzo mancomunado entre 7 universidades de la ciudad de Cartagena, la Corporación Universitaria Rafael Núñez, la Fundación Universitaria Colombo Internacional, el Colegio Mayor de Bolívar, la Universidad San Buenaventura, la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, la Universidad del SINU y sus anfitriones del día de hoy, la Fundación Universitaria Tecnológica Convenalco. El día de hoy tendremos como invitada especial a la investigadora, la doctora María Aparecida Marín Morales, con la conferencia Contaminación por colorantes azoicos, efectos ecotoxicogénicos y respuestas a procesos de biodegradación. La doctora María Aparecida Marín Morales es bióloga, Master in Science y doctora en Ciencias Biológicas, mención en Biología Vegetal del Instituto de Biociencias de Río Claro, Universidad Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho, Universidad Estatal Paulista Julio de Mesquita, profesora titular de posgrado y directora del Laboratorio de Mutagénesis Ambiental, adscrita al Departamento de Biología de la misma universidad. Tiene experiencia en el área de genética con énfasis en los siguientes temas. Hay un cepa, mutagenicidad, genotoxicidad, aberraciones cromosómicas, Oriocrosis necroticus y cultivos celulares. Miembro de la Sociedad Internacional de Toxicología Ambiental, Química, CETAP, Latinoamérica, Ecotox Brasil, miembro del Consejo Director de Mutagen Brasil y ALAMTAP Latinoamérica. Como moderador en esta sesión nos acompaña el docente investigador Jorge Luis Gallego Zapata, quien es líder del Grupo de Investigación Ambiental, GIA, del Programa de Ingeniería Ambiental de la Fundación Universitaria Tecnológica Convenalco. Para la dinámica del día de hoy, una vez que finalice la conferencia, daremos espacio a una ronda de preguntas y respuestas, y les agradecemos que todas esas preguntas nos las vayan colocando en el chat. Agradezco a todos su asistencia y atención, y sin preámbulo le damos la bienvenida a la doctora María Aparecida Marín Morales. Doctora. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. En primer lugar, es un placer y una gran responsabilidad estar aquí representando a mi país en este evento científico donde Brasil es el país invitado. Ciertamente, esta reunión fortalecerá aún más las relaciones tecnológicas y científicas entre nosotros. También me gustaría agradecer a los organizadores de las precisiones de la tercera Semana Internacional de Cartagena, especialmente a Fundación Universitaria Tecnológico Convenalco y también a las 6 universidades aliadas por la invitación por esta conferencia. Muchas gracias. Yo soy entonces la doctora María Aparecida Marín Morales del Instituto de Biociencias de la UNESP,
Campos de Rio Claro, Estado de São Paulo, Brasil. Yo trabajo en el área de mutagénesis ambiental y hoy les traigo aquí una de las líneas de investigación que desarrollamos en el laboratorio de mutagénesis ambiental que coordino. Bueno, el título de mi charla es Contaminación por colorantes azoicos, efectos ecotoxicológicos y respuestas a procesos de biodegradación. Vamos entonces a hablar sobre los colorantes azoicos. Yo voy a hablar en portugués bien despacito para que todos me comprendan, pero si se quedar difícil, por favor, me pidan que intentaré hablar en un español un poco roto, pero intentaré. Pero voy a empezar con portugués, ¿ok? Bom, os corantes azoicos, também chamados de azocorantes, pertencem a um grupo químico funcional que tem duas ligações. Peraí, deixa eu achar a seta aqui. Que tem duas ligações com dois nitrogênios. Essa ligação que tem nitrogênio com nitrogênio, né, é que dá essa característica que nós chamamos de composto azo, tá? E essas ligações N aqui também estão ligadas a radicais que podem se acoplar, então, né, desses radicais podem ser, então, sistemas aromáticos. Quando essas ligações aqui, né, esses radicais aqui das ligações, se acoplam com sistemas aromáticos, conferem à molécula uma maior estabilidade. Sim? E dependendo do número de grupos azo, desse N, dupla N, né, dupla conexão N, a molécula recebe nome especial de monoazo, como este, diazo, como este, e se tem 3, triazo, 4, 4-azo, se tem mais do que 4, recebe o nome de poliazo. Esse primeiro aqui que nós estamos vendo, né, essa primeira figura da estrutura da molécula, ela representa o corante ácido RED 27. E essa segunda, o vermelho de Congo, ou rojo Congo. Sim? Bueno, os corantes azos são muito eficazes. Eu vou fazer uma mistura, porque às vezes eu falo um pouco espanhol, então eles são muito eficazes para dar cor a uma infinidade de materiais. Então, eles têm esse potencial de corar, né, ou colorear muitos materiais, dentre eles, né, os têxteis. Então, a indústria têxtil usa muito esse tipo de corante, por ele ser bem persistente, dá colorações vibrantes até, né? E nesse contexto de uso na indústria têxtil, nós temos que 70% dos corantes usados pela indústria têxtil são do grupo azo, pela sua eficácia de coloração. Também o material couro pode ter, então, ser pigmentado com esse corante do tipo azo, assim como papéis, os cosméticos, por exemplo, né, as tintas de cabellos, os medicamentos, alimentos e uma infinidade de outras utilizações, dentre elas, por exemplo, né, as impressões fotográficas. Tá? Bom,
Da mesma forma que esse corante ele tem boa fixação, então ele é muito utilizado, ele também apresenta problemas por essa mesma característica. Isso é, ele tem também, né, uma dificuldade de ser removido dos efluentes, tá? E isso confere a ele, né, uma estabilidade e uma persistência também no meio ambiente, porque eles são também pouco degradados fotoliticamente. Bom, e quando esses corantes são degradados, eles produzem compostos aromáticos com alto potencial mutagênico e carcinogênico. Então, aqui a gente dá para compreender, né, nós podemos compreender o quanto contaminações com corantes prejudicam o meio ambiente. Então, eu trouxe algumas imagens que mostram isso. E o quanto, né, esses corantes alteram, né, eles mudam, eles cambiam a estrutura y también la apariencia, la visualización, ¿no?, del ecosistema. Bueno, entonces, cuando tenemos ese corante en el ambiente, hay un cambio muy fuerte en el ecosistema, ¿sí? Porque va a haber un cambio en la transparencia del agua. Va a haber cambio en la penetración de la luz solar. Va a haber cambio en la fotosíntesis. Y cuando hay cambio en la fotosíntesis, hay cambio en la solubilidad de gases, la oxigenación del cuerpo de agua, ¿sí? Y con certeza un problema muy serio para el ambiente. Bueno, yo no sé si hablo en español mal falado, mal hablado o en portugués, mas estoy un poco indecisa. Se puede hablar en español y más bien si hay palabras que no pueda, creo que por si yo le podemos colaborar. ¿Está dando para comprender en mi español? Sí, Marín, está muy bien. Voy a intentar. Ok. Vámonos. Entonces, los colorantes azoicos, ellos producen, como he dicho, sustancias muy tóxicas y con potencial mutagénico y carcinogénico también. Por ejemplo, producen organoclorados tóxicos, cloraminas tóxicas, y estos son productos muy peligrosos porque son mutagénicos y carcinogénicos. La biotransformación de los colorantes ASO producen entonces ¿qué? Aminas aromáticas, benzitinas, que son productos muy carcinogénicos, y también otros productos tan carcinogénicos cuanto esos dos. Entonces, la presencia de colorantes ASO en medio ambiente pueden traer riesgos muy serios. Y eso todo porque tienen una estructura química con alta reactividad, con solubilidad diversas, que actúan en rutas metabólicas, que pueden contaminar los organismos por varias formas de exposición. Por ejemplo, por inhalación, por contacto o por ingestión también, ¿sí? El tiempo de exposición de un colorante ASO es muy importante de ser considerado también, porque algunos que son en bajas concentraciones, pero a largo plazo, por mucho tiempo, pueden desarrollar efectos crónicos y cuando en concentraciones muy altas, efectos agudos.
Bueno, nosotros empezamos a investigar colorantes rasos en una situación en que una agencia ambiental del Estado de São Paulo, CETESB, muy conocida pela sua actuación eficiente en medio ambiente, encontró un problema muy serio en la agua que estaba siendo distribuida para la población. Agua entonces de tratamiento, de estación de tratamiento de agua potable. Estas aguas estaban contaminadas con algo que cambiaba para una agua mutagénica, muy peligrosa. Entonces, esta agencia ambiental procuró muchos investigadores e hicimos un grupo de investigación y yo fui invitada para hacer las pruebas con allium cepa o cebolla, ¿sí? Entonces, yo recibí muestras de agua de un río que estaba contaminado con un efluente o con un material que era mutagénico. Pero no se sabía de dónde venía esta contaminación, porque había a montante del río, entonces arriba del río había un presidio, había una galvanoplastía y una industria de teñimiento de tejidos sintéticos. Entonces, recibimos una muestra de la agua y una muestra de un efluente que la CETESB entendió que podría ser el causador de esta contaminación, ¿sí? Bueno, con esa muestra primera, que nos enviada en noviembre de 2003, iniciamos nuestros estudios. Pero la CETESB prohibió la industria textil de usar este colorante porque hasta este momento descubrió cuál corante era el causador del problema. Un corante que se llama BDCP, que es un corante preto comercial. Esta industria fue prohibida de usar este colorante y después de algún tiempo fue hecha nueva recorrida de muestra y nos enviada en marzo de 2004. Ahí, después de recibir las muestras, expusimos este material a semillas de allium cepa para investigarmos cuál efecto este producto y este efluente de la industria y la agua contaminada sería sobre este bioindicador, ¿sí? Usamos entonces diferentes concentraciones. Usamos la concentración 100% de la muestra que recibimos, 10%, 3% y 0,3%. ¿Sí? Bueno, con esto investigamos el índice mitótico, el índice de aberraciones cromosómicas, índices de inducción de micronúcleo y cromosomas rotos, alteraciones nucleares y una relación entre el número de nucleado con número de núcleo, por núcleo entonces. Cada núcleo podría ser una cantidad diferente de núcleo, ¿sí? Aquí, esta figura, esta imagen que aparece, es como que nosotros vemos las alteraciones cromosómicas, las aberraciones cromosómicas, que son completamente diferentes. Entonces, essas que estou mostrando aqui, ¿sí? São
aberraciones que explicamos con un dibujo para mejor comprensión, ¿sí? Al lado. Y con esto nosotros entendemos lo que se pasa en la célula, para que la célula presente este tipo de aberración, ¿sí? Bueno, con este estudio, la primera cosa que vimos para después continuarmos la investigación fue que los productos no fueron citotóxicos. Sin embargo, fueron muy genotóxicos para las concentraciones de 100, 10 y 3% para ambos los muestreos, ambas las muestras. Mutagenicidad o índice de mutagenicidad también se mostró efectivo, se mostró mutagénico para concentraciones de 100% para primer muestreo y también para el segundo muestreo, la segunda concentración. Aquí está la tabla que montamos con nuestros datos para conferir aquí para ustedes que la significancia estaba para todas las aberraciones que aparecieron, el total de aberración fue muy alto y que aquí teníamos un indicativo de que este material que nos fue enviado presentaba un alto potencial mutagénico y genotóxico, ¿sí? Para ambas muestras. Aquí el de mutagénesis y la tabla anterior de genotoxicidad. Ambas nos indicaron que esta agua del río y ese efluente de la industria textil estaba muy contaminada con una sustancia con alto potencial genotóxico y mutagénico. Primera investigación, elaboramos un artículo que fue enviado a Chemosphere, que es una importante revista ambiental de química ambiental y que está entonces publicado estos datos con Allium cepa en esta excelente revista científica. Con esto sabíamos que el agua y el efluente estaban contaminados con el corante, pero ahora queríamos saber cómo ese corante agía, cómo era la acción de ese corante en las células de Allium cepa. Entonces, CETESB nos envió una muestra de corante y entonces hicimos una investigación más amplia que se encerró en un doctorado, Bruna Ventura, que trabajó entonces, que investigó este corante que era preto, comercial. Él era compuesto por tres diferentes colorantes, un azul, un púrpura y un naranja. Entonces, la CETESB continuó investigando sobre la toxicidad del corante. ¿Cuál corante de esos tres era el causador de todos esos daños que estábamos encontrando? Entonces, CETESB en una investigación conjunta con Estados Unidos y Japón, también descubrió que el corante azul era el gran vilán de la historia, ¿sí? Bueno, entonces hicimos con este corante ahora la investigación de citotoxicidad, genotoxicidad y mutagenicidad. Usamos las concentraciones de 50 y 100 microlitros por litro de BDCP. Y en este estudio hicimos también no solo la variación de las concentraciones del corante, pero
procesamos con el corante una prueba de biodegradación por bacterias. Usamos para avaliar técnicas convencionales de citogenética con ANUNCEPA y técnicas también de bandas cromosómicas, bandas C, bandas Agenor, que sería entonces con nitrato de plata, y también con corantes fluorescentes. ¿Sí? Nesse estudio, nosotros tuvimos que el corante, las dos concentraciones fueron genotóxico y mutagénico. Pero después de la degradación, cuando pegamos ese corante, biodegradamos ese corante con bacterias y testamos hicimos pruebas con este producto biodegradado, él también se mostró muy genotóxico y muy mutagénico, mucho más que el corante original. ¿Sí? Después, quisimos saber también si ese corante, si las condiciones ambientales retornasen a normalidad, también se cesaría la inducción de estas aberraciones. Entonces, hicimos unas pruebas con recuperación del material, expondo entonces esos materiales que tinham sido expostos al corante y al biodegradado, ahora expostos apenas a agua. ¿Y qué vimos? Vimos que continuó tan tóxico cuanto antes, pero otras cosas más aparecieron de alteraciones, de cambios que tivemos nas células de ANUNCEPA. Siempre con mucho más graves inducciones para el material biodegradado do que el material original, el colorante original. Continuamos dejando nuestras raíces, nuestras semillas germinadas en agua por más tiempo. Entonces, que tuvimos que un poco disminuir la toxicidad, pero no eliminó. ¿Sí? Entonces, ¿qué vimos en todo esto? Que el corante RDCP con estimación microbiana, esto es, antes y después de biodegradación, presentaron altamente mutagénico y altamente genotóxico. ¿Por qué? Tuvimos un incremento de aberraciones cromosómicas y alteraciones nucleares en todas las fases del ciclo celular. Interfaces con brotes nucleares y células poliploides, profases con material genético perdido, metástasis con adherencia y pérdida cromosómica, con C-metástasis y con células poliploides también. C-metástasis es un inductor de presencia de células poliploides. Esto nos mostró que el efecto del corante era continuo sobre las células. Anafase, telofase, multipolaridad. Multipolaridad es esto, para quien no conoce. Esta imagen A32, esto es multipolaridad. A31 es multipolaridad. Es más de dos polos para la misma célula. ¿Sí? Y cromosomos perdidos también. También observamos un incremento del número de nucleolos. El número de nucleolos se quedó más alto, ¿sí? Por núcleo. Las pérdidas de material genético y
tanto de perdas como de cromosomos rotos. Son pérdidas de cromosomos enteros y pérdida de parte del cromosoma. Estaba mucho asociado, estaba demasiadamente asociado con la acción del colorante BDCP. Aquí tenemos ¿qué vimos de alteraciones? De una muestra de qué vimos, pero vimos mucho más. La primera línea, tenemos las células normales en división. Interfase, profase, metafase, anafase y telofase. Abajo de cada de esas células aquí, tenemos las alteraciones, los cambios que tuvimos con esa fase específica. Por ejemplo, en A tenemos células en interfase normal y todo que está abajo, células completamente danificadas. Y la misma cosa con prófase, con metáfasis, con anáfasis y con telófasis. Para comprender un poco más sobre cómo podemos hacer la análisis con Allocepa, con células de Allocepa, y cómo que son derivadas los tipos de aberraciones, yo traigo a ustedes una sugerencia de lectura. Son 2 artículos que nosotros tenemos que explica todas las alteraciones nucleares, cómo se suceden, y todas las alteraciones cromosómicas, cómo se suceden. Son 2 artículos que tenemos solamente explicando cómo que esas derivaciones se sucedieron. ¿Sí? Bueno, cuando avaliamos por análisis convencional, tanto de colorante como de su biodegradado, percebemos que fueron citotóxico, genotóxico y mutagénico para Allocepa. Entonces, vimos que tenía tipos de alteraciones que vimos, cromosómicas, que sería, no caso, un indicativo de aneugenicidad o indicativo de clastogenicidad. ¿Más que esto? ¿Qué es aneugenicidad y clastogenicidad? Un efecto aneugénico es cuando el producto que es tóxico tiene acción directa en las estructuras citoplasmáticas, por ejemplo, en los fusos mitóticos. Y los efectos clastogénicos, cuando la acción del producto, acción tóxica del producto, es sobre el material genético, esto es, el núcleo celular. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que las quiebras cromosómicas son plastogénicas, pero las pérdidas cromosómicas son aneugénicas, porque aquí no hay fuso que permita la migración del cromosoma para los polos de las células. Y aquí no se perdió cromosoma, perdió parte de cromosoma que se rompió. ¿Sí? Entonces la acción es completamente diferente. Por la alta frecuencia de muerte celular que vimos, tanto en apoptosis como necrosis, observamos que fue mucho más grande después de la biodegradación por bacteria. La adhesión cromosómica, brotes nucleares y células binucleadas, otros tipos de aberraciones, también más frecuente después de la degradación. Y la degradación también fue probada con otros microorganismos. Usamos a levedura Candida visvanacis y también los hongos basidiomicetos phanerocheta
crisosporo. ¿Y qué vimos con todo esto? Vamos lá. También testamos, también probamos otras técnicas, como bandamento cromosómicos, tanto con bandamento C como con plata, y también con hibridación in situ con corantes fluorescentes. Esas comprobaciones que tuvimos aquí para verificar los efectos de corantes después de la biodegradación fue muy intensa, esto es, la comprobación del resultado de técnicas convencionales fueron evidentes también con las técnicas de bandamento y de hibridación in situ. Es decir, aparecieron también efectos genotóxicos, inducción de aberraciones cromosómicas, alteraciones nucleares y incremento del número de núcleos. Observamos de 1 a 6 nucleolos por núcleo, siendo que lo normal es de 1 a 2. Cuando se ve aumento de nucleolo en núcleos, muchas veces, la mayor parte de las veces, es porque hubo una poliploidización. Cuando hay una poliploidización, era una evidencia de efecto aneogénico. Entonces, todas esas cosas fueron nos dando información para saber cuál era la forma de acción de este tipo de corante. ¿Sí? Entonces, observamos que tenía acción aneogénica y acción clastogénica, pero más aneogénica que clastogénica. Y que los efectos de metabolitos, esto es, después de la biodegradación, después que la molécula fue rota, que se partió y formó metabolitos, estos metabolitos eran más citotóxicos que el propio colorante, más genotóxico y más mutagénico que el colorante. Y también nos indicó que la acción del colorante era dosis dependiente. Concentraciones más grandes, efectos más grandes también. Desde esta investigación toda, ahí tuvimos más un artículo de revisión de los corantes, porque estudiamos tanto corantes azoicos, que entonces elaboramos este artículo que es una revisión de la caracterización y toxicidad de azocorantes. ¿Sí? Bueno, entonces, las conclusiones sobre BDCP, sobre el corante BDCP fue los biodegradados, independiente del microorganismo que usamos, fueron mucho más severos cuanto a genotoxicidad y mutagenicidad que el corante original. Además, aumento que vimos de potencial citotóxico, genotóxico y mutagénico de BDCP después de biodegradación por todos los tipos de microorganismos testados, por bacterias, por levaduras y por hongos. Todos producieron componentes extremadamente más tóxicos que el propio colorantes. Probablemente esta toxicidad más grande fue porque produjo aminas aromáticas donde se quiebra, donde se rompe las ligaciones azo, las puentes azo. El tratamiento de recuperación disminuir la frecuencia de citotoxicidad, genotoxicidad, mutagenicidad, pero no eliminó. No se transformó en cosas no tóxicas. Entonces,
Cepa fue un organismo de pruebas o un bioindicador muy predictivo para valoración de azocolorantes, ¿sí? Los metabolitos causaron mucho más muerte celular que el colorante BDCP. Y también más fixación del daño en células F1. Esto muestra la mutagenicidad, el potencial mutagénico. Transformó, cambió el contenido de material genético y transmitió para las células hijas. Esto es mutagenicidad comprobada. Entonces, el BDCP es un agente muy peligroso para el medio ambiente. Si pensamos que en el medio ambiente hay microorganismos que tienen esa misma capacidad de transformar sustancias como colorantes, cuando esos colorantes atingen los ríos, los microorganismos de ese río van a degradar ese colorante y producir así contaminantes aún más tóxicos que el propio colorante. El proceso de biodegradación es una importante cosa para despoluir, pero ni siempre es seguro. Hay de se tentar, hay de se testar, hay de se probar mucho para saber cuáles los daños que tenemos en el medio ambiente. Hay una necesidad muy grande de saber en qué se cambian estos colorantes, en qué tipo de sustancia se cambian esos colorantes, que muchas veces son mucho más tóxicas que el colorante. Bueno, de BDCP fue esto que hicimos y que tenemos como resultado que nos muestra que es muy peligroso si dejar o si tener colorantes en efluentes que llegan al cuerpos de agua. Entonces, después empezamos a investigar un otro colorante también, azocolorante, que se llama AcidiRed 114. Este AcidiRed es un colorante que que es ampliamente usado en industrias textil y de papel, ¿sí? Esta investigación ya se cerró y ahora estamos elaborando las publicaciones. Uno de los artículos ya fue enviado para publicación, estamos corriendo para publicar. Bueno, la estructura del ácido ready es esta, ¿sí? Entonces es un diazo, ¿sí? Y que tiene esta color roja. Usamos las concentraciones de 2.500 miligramos por litro hasta 0,025 miligramos por litro en nuestros bioensayos. En ese colorante usamos otro bioindicador. Usamos células de hepatoma humano, cultura celular de hepatoma humano que se llama cultura linaje HEP-G2. HEP-G2. Sí. También hicimos la prueba de Ames, Salmonella typhimurium, para cepas.
TA98 y TA100. Salmonella typhimurium test es muy importante para la evaluación ambiental. Es una prueba indicada por la EPA porque es muy predictiva. Esta prueba es hecha con la bacteria Salmonella, que tiene una mutación que no produce el aminoácido histidina. Entonces, las cepas de esa bacteria, cuando se coloca para crecer en medios de cultura, no crecen, porque no tiene histidina para dar soporte a la producción, al metabolismo de la bacteria, entonces no hay desarrollo de colonias en la placa. Y lo que acontece es que esta bacteria, que es modificada, que es cambiada para un mutante, cuando es expuesta a un agente con potencial mutagénico, reverte la mutación que tenía, ¿sí? Reverte con una otra mutación, revertiendo para la forma original de la salmonella. Entonces, cuando tenemos una bacteria transformada que sufre una acción mutagénica, ela se destransforma y volta a su condición original. Es así que se procede ese test. Y tenemos dos testes. Tenemos más, pero probamos con dos. TA98 y TA100. TA98 es cuando la mutación se da por deslocamiento de cuadro de lectura, de mutación frame shift. Y TA100, cuando la mutación es inducida por cambiar bases del DNA. ¿Sí? Entonces, da para saber cuál es el tipo de mutación que estamos viendo. Y también para hacer la transformación, porque pasamos por biodegradación también ese ácido red. Y para tenemos un pool de bacterias que degradase este material, podemos buscar en tratamiento de efluentes de una industria textil de la región. ¿Sí? Entonces, el sistema de la empresa, de la fábrica, había el tratamiento de efluente con muchas bacterias. Sacamos una muestra, seleccionamos algunas bacterias y utilizamos esas bacterias para degradar ahora nuestro ácido red. Entonces, isolamos dos tipos de inóculo, un con dos bacterias, Alcaligenes fecalis y Enterococcus fecalis, y el otro, o dos, con Achromobacter dinitrificans. Hicimos dos momentos de muestreo, en tiempo inicial y en tiempo final de 144 horas após la degradación. Guardamos todo el material que teníamos en 4 grados en nevera y después hicimos una filtraje de este material, no del inóculo, del material colectado o del material confeccionado, de las concentraciones que hicimos, para que no hubiese con ese material otro tipo de microorganismos. Y procedemos la biodegradación con estos microorganismos.
Hicimos el prueba de azul de tripa, que es una prueba que nos permite saber si las membranas fueron danificadas. Membranas íntegras. El corante no se prende la célula, son expulsos, son excluidos de la célula. Y cuando el corante atraviesa la célula y se fixa en su citoplasma es porque la membrana está dañada. ¿Sí? Entonces, células viables, color normal. Células muertas, color azul. Entonces, hicimos esta prueba y observamos cuál de las concentraciones tenía una viabilidad celular superior a 80%. Entonces, continuamos con otros testes. Hicimos la prueba de salmonella, que es indicativo para análisis ambiental. Y esta prueba es de mutagenicidad, que va entonces, como ya he dicho, que avalía el potencial mutagénico de las colonias reversibles, las placas incubadas. Si hay formación de colonia, es porque tiene producto mutagénico en su muestra. Otro ensayo que hicimos fue con la prueba de cometa. La prueba de cometa es una prueba de genotoxicidad. Hicimos una exposición por 3 horas de las células y evaluamos el potencial genotóxico. ¿Y cómo se hace esto? Cuando hay un agente con potencial genotóxico que se rompe cromosomos, esos cromosomos rompidos cuando son sometidos a una electroforesis, son migrados, son entonces carreados para fuera del núcleo, porque hacemos una digestión del envoltorio nuclear, pero mantenemos las proteínas que dan configuración al núcleo. Cuando sometemos una electroforesis, ese material que está rompido migra formando una cola, por eso el nombre cometa, que es muy semejante al cometa. También hicimos prueba de micronúcleo, que es una prueba de mutagenicidad, porque micronúcleo es un indicativo de que algo que aconteció en la célula se perpetuó en esta célula, mostrando que aquella alteración es mutagénica. No mató la célula, pero cambió la célula con material que está fuera, está extranúcleo y que no tiene más acción como un material genético nuclear. Esto es un evento mutagénico. Con la degradación que hicimos con ácido ready, observamos que en esta degradación, cuando se rompe las duplas asociaciones que existen entre los nitrógenos, son rompidas y por esta se separa y forman los metabolitos. Entonces, cuando rompe ese NN aquí, una parte, esta primera parte, va a nos dar esta amina aromática. Olha aquí. Miren, aquí tiene la producción de aminas aromáticas. Aquí, misma cosa, otra amina aromática. Y otra parte no es una amina aromática, pero un colorante que teníamos que cuando se rompió nos produjo para tristeza de todos
2 aminas aromáticas que son extremadamente mutagénicas. Entonces, pelo azul de tripán, todo esto fue hecho con las células de patoma humano, menos o que estemos con bacteria Salmonella typhimurium. Azul de tripán, ensayo del cometa, ensayo del micronúcleo, todos con HEP-G2. Azul de tripán, eficaz para evaluar la viabilidad del corante, esto es, o colorante es tóxico y mata las células. Él es considerado no perjudicial si la viabilidad celular por superior a 80%. Con tiempo de 3 horas de teste, la viabilidad fue superior a de 24 horas de exposición. Entonces, el tiempo de exposición también es una cosa muy importante para este tipo de toxicidad que estamos viendo con los corantes. Y la viabilidad inferior al 80% fue observada para concentraciones de 125 para arriba, ¿cierto? Estas más altas eran más tóxicas porque mataban más células. El ensayo del cometa, colorante demostró ser genotóxico antes y después del proceso de bioremediación. Y pelo ensayo de micronúcleo, también vimos sensibilidad para detectar potencial mutagénico de las concentraciones investigadas. Entonces, fue mutagénico y genotóxico, ¿sí? Y dependiendo de la concentración, también fue tóxico de la otra prueba aquí de azultitripán, como mostré para ustedes. Mas, ¿cómo fue para la prueba de salmonella, que es el test de AIDS? No mostraron sensibilidad para las bajas concentraciones. Entonces, las bajas concentraciones no causaron nada que indicase mutagenicidad. Pero, ¿qué es más importante cuando nos consideramos un colorante que usamos en nuestras ropas, que trabajadores de la industria textil se exponen? ¿Qué es más importante, una prueba con una bacteria o una prueba con células humanas? Entonces, él fue mutagénico para células HEP-G2, mas no para salmonella. Sin embargo, las concentraciones que usamos en salmonelas son mucho más bajas que las concentraciones que usamos en células humanas. Entonces, estas concentraciones también nada varían para células humanas. Este es un punto. ¿Ah? Y otra cosa, que la correspondencia que tenemos con células humanas para el hombre es mucho más grande do que la correspondencia que existe entre bacteria y hombre. ¿Sí? Cuando comparamos el biodegradado, que había 2 bacterias envolvidas, este producto de biodegradación fue mutagénico para células HEP-G2, fue mutagénico para células humanas, ¿sí? Indicativo de mutagenicidad para salmonella, para TA92 con I100 partícula S9. ¿Qué sería partícula S9? ¿Qué sería S9? S9 es una partícula que es traída del hígado humano y que fue introducida que puede ser introducida en medio de cultura de la bacteria. Entonces, esta partícula S9, ela metaboliza el agente de investigación, en nuestro caso,
el corante ácido red. Entonces, esa partícula metaboliza. Cuando se tiene una acción mutagénica con partícula, esto es indicativo de que lo que está causando este problema es un metabólito. Y cuando no se tiene inducción dada por partícula, cuando sin partícula es mutagénico, es porque es del propio producto que estamos investigando, no de sus metabolitos. Entonces, fue indicativo con y sin. Entonces, el propio colorante es mutagénico y sus metabolitos también, ¿sí? Este biodegradado, él mostró que estas bacterias fueron muy eficientes para descolorir, para eliminar la color del colorante do medio. Pero los compuestos generados seguirán tóxicos, seguirán tan muy mutagénicos. Para el biodegradado 2, con una bacteria, no mutagénico para células refrigerantes, mejor. Eso ya es una cosa que no fue mutagénico, pero tiene indicativo de mutagenicidad con S2. Los metabolitos de este son sí, peligrosos, pero esta biodegradación no produjo los metabolitos que permanecieron allí unidos no corante. B2, a pesar de ser menos eficaz para decolorar el corante, produjo menos metabolitos. B2 mostró más reducción de la mutagenicidad. Y esta diferencia probablemente es por una menor o por menos cantidad de subproductos generados. Pero el corante está allá. ¿Sí? No cambió el corante tanto cuanto el biodegradado 1. Entonces, las conclusiones de Acid Ready, aquí los derivados de la industria textil pueden tener importantes microorganismos para usarlos en biodegradaciones de corantes textiles. O ácido Ready 114 es mutagénico y genotóxico. Requiere cuidado en su uso, porque tiene esta capacidad mutagénica y genotóxica, tanto para los trabajadores de la industria como para el medio ambiente. Son descartados, ¿sí? La biodegradación investigada, más eficaz para descoloración que para reducir la toxicidad. Es una cosa que es muy peligrosa porque cuando no se ve, piensa que no está, pero está. Y la gente continúa su toxicidad. Solo no vemos más. Para más eficiencia, para comprender más sobre la biodegradación de corantes ASO, necesitamos buscar más tratamientos que pueden reducir la toxicidad de los compuestos generados, porque el compuesto original siempre son tóxicos. Bueno, de las investigaciones que hicimos con colorantes ASO, que tenemos ya todo pues, ya finalizado y gran parte publicado, son esas que presenté ahora. Pero ahora estamos con una otra línea
de investigación con colorantes ASO, que son los colorantes que hacen parte del tinte para cabellos. Las tintas de cabello están asociadas con una inducción más grande de cánceres de vejigas. Esto es comprobado. Más para los aplicadores do que para los usuarios, porque aplicadores se quedan por mucho tiempo en contacto con el tinte. Investigamos potencial citotóxico, genotóxico, mutagénico de pigmentos de tintes y la eficacia de su hidratación. Concluidos, tenemos un doctorado de una colombiana que se quedó por 4 años en mi laboratorio y desarrolló su tesis de doctorado con tintes de cabello. Jaliana Tafur Cardona. Tenemos 2 artículos publicados y un artículo que acabamos de enviar para publicación. Y también con este mismo colorante tenemos una maestría que estamos preparando los artículos que están todos ya finalizados. Aquí en esta maestría hicimos una prueba con agua oxigenada porque también se coloca y nos teníamos apenas investigado la toxicidad del corante. Ahora con una maestría con agua oxigenada, que se quedó muy peor. ¿Sí? Y las investigaciones que están en curso hoy es de un doctorado y una maestría para también efluentes de peluquería, que nos estamos investigando cuál es el nivel de impacto que puede inducir en aguas residuarias. Y también con este efluente vamos a investigar la potencialidad de biodegradar los efluentes antes que lleguen a las estaciones de aguas residuarias, de tratamiento de aguas residuarias. Lo que tenía para hablar con ustedes sobre colorantes ASO es esto. Es un compuesto muy peligroso, muy usado por la eficiencia de fixación del color, pero por tener esa capacidad de fixación, también muy peligroso para el medio ambiente. ¿Sí? Entonces, aquí está mi contacto. Si quieren saber algo, preguntar algo, visitarnos, por favor, me manden un mensaje. Mi email es y estoy en este enderezo en Río Claro, São Paulo, Brasil. Era esto que tenía para hablar con ustedes. Muchas gracias por tanta atención y muchas gracias también por la invitación que recibí. Muchísimas gracias, profesora. Ha sido una presentación muy completa, muy interesante. Muchas gracias a todos quienes nos acompañan. Entonces damos este espacio para las preguntas y comentarios que tengan nuestros asistentes. Adelante, las pueden enviar a través del chat o utilizar la opción que aparece en el menú inferior de levantar la mano si quieren hacer la pregunta directamente. Bueno, aquí hay algunas preguntas, las voy a... Bueno, profesora, aquí la primera pregunta está relacionada con el proceso de tratamiento. La pregunta la hace Ana Bolívar y ella pregunta si es posible combinar tratamiento de desnitrificación y proceso de reducción
de manera simultánea en el tratamiento de los colorantes? Yo pienso que sí. Nosotros empezamos una investigación y ahora abrimos puertas para que podamos incrementar las posibilidades de tratamiento. Eso también aconteció con otro tipo de investigación que hacemos con efluentes de tratamientos de aguas residuales y de aguas potables, que empezamos con una forma más simple de biodegradar. Y hoy estamos haciendo un tratamiento que tiene más variantes, porque ahora entendemos o que tenemos en el final de este proceso que investigamos y qué necesitamos para eliminar las sobras de compuestos tóxicos. Entonces, la asociación de tratamientos diferentes puede ser una cosa muy importante, pero es siempre importante que se investigue muy bien antes de certificar, que esto está muy bueno. No, tenemos que tratar. Entonces, yo pienso que es una posibilidad que podemos tener. Las ideas son importantes que sean nos enviadas o que sean también desarrolladas por ustedes en sus universidades, en sus institutos de pesquisa, porque esas cosas son extremadamente importantes porque el medio ambiente necesita sí de muchas investigaciones para que los contaminantes possam ser descontaminados, certo? Então, os efluentes contaminados possam ser apenas efluentes, sem contaminantes, ¿sí? Ok, muchas gracias. Vamos a mirar aquí otras preguntas en el chat. Bueno, ustedes tuvieron una experiencia allá en el estado de San Pablo con el monitoreo del río. Aquí hay preguntas relacionadas con las normas de descontaminación del río y normas para las industrias. Después del trabajo que ustedes realizaron, ¿ha habido algunas acciones y cambios en las normas de contaminación del agua allá? No hay. Las normas que tenemos en Brasil, la legislación brasileña para medio ambiente es muy buena, pero no efectiva. La prescripción de las normas son buenas, pero no hay personas suficientes para evaluar todo lo que se pasa. Entonces, muchas de las contaminaciones son percibidas después que ya causó daños muy serios. Las normas continúan las mismas. Las normas existen y son buenas de manera general. Pero necesitamos de más actuación para las industrias o otras actividades que agriden el medio ambiente. Esto no tenemos porque no hay personas suficientes para hacer esa evaluación. Brasil es muy grande y dependiendo de la región tenemos pocas personas con capacidad de... También en São Paulo, que es más desarrollado, también tenemos mucho más problemas porque es un estado industrial. Es un estado que tenemos ahora problemas serísimos con contaminación por industria. También agrícola. Nosotros
estamos en un comité de una cuenca que es próxima aquí de la región de Río Claro. Y estamos investigando muchísimo todas las implicaciones que tenemos con uso descarte inapropiado de efluentes maltratados. Está bien complicado. Ahora, tenemos un grupo de promotores públicos de la región que están haciendo cosas muy interesantes y actuando los agresores ambientales. Entonces, hay una primera visión de que podemos dejar las cosas, pero tenemos que trabajar muchísimo para esto. Bien, otra pregunta cercana a este tema es si ustedes han tenido experiencias directamente con empresas que utilizan los colorantes, empresas del sector textil, para que, por ejemplo, mejoren sus tecnologías, incorporen sistemas de tratamiento. ¿Han tenido alguna experiencia con industria? No, la experiencia que tenemos con la industria textil cuando necesitamos de lodo de tratamiento de efluente, nos permitieron recorrer nuestra. Pero tenemos experiencia con la estación de tratamiento de esgoto y de agua potable, que está siendo muy interesante porque estamos ayudando a resolver problemas para no contaminar el ambiente. Yo espero que con esta experiencia con las empresas de tratamiento de agua y residuos y aguas residuales podamos convencer los administradores de la industria textil para que podamos actuar conjuntamente con ellos para una mejor actuación en sus efluentes y, consecuentemente, para una mejora significativa del ambiente. Pero no tengo hasta ahora experiencia con el sector. Okay. A ver, hay más preguntas aquí. Por favor, la señora Ana de la plataforma nos puede ayudar aquí. Están levantando la mano para habilitar el micrófono. ¿Sí? ¿Es posible que alguien se habilite el micrófono? Para que la persona haga la pregunta directamente. No, estoy pidiendo para la señora Ana. Ah, sí, yo entendí que era para Ana, mas eu falei, será que eu entendi nada? Ok. ¿Sí podemos habilitar el micrófono para los del público? ¿Es posible? No será posible en este momento. Vamos a confirmar. Me parece que no. Si nos puedes, Enrique, por favor, nos tienes que escribir también en el chat para poder hacer. Gracias. Bueno, aquí la pregunta es sobre colorantes que se utilizan en la industria de alimentos, como por ejemplo la tartrazina. ¿Los mecanismos de toxicidad son similares a los que vimos con estos colorantes? Sí. Por ejemplo, el punzó es un colorante azoico muy utilizado en balas. Como que é balas? Eu não sei falar. Dulces, en confites. Dulces. Sí, dulces. Dulces comercializados. Como esto, espera un poco,
Ah, acabou a apresentação. Deixa eu ver aqui. Como você está vendo, Jorge, a apresentação? Sí, sí. Ah, tá. Então tá bom. Como esta. ¿Sí? Se usa el punzón 4R. Entonces es un nasocorante, es peligroso. La tarnacina es también muy peligrosa y aquí en Río Claro tenemos una fábrica de balas de dulce y mi hijo fue ingeniero, es ingeniero de alimentos y fue el ingeniero de alimentos de esta industria. Entonces ahora está en el área académica y no más trabaja en la industria. Y cuando yo pensé en investigar colorantes de industria alimenticia, tuvimos un problema serio, porque conversamos, hablamos con los administradores de esta empresa, que se mostraron muy solícitos. Oh, profesora, vamos a enviar colorantes para que prueben. Ok, maravilla, ok, muy bueno, estoy esperando. Y me mandaron, pero solo me mandaron las cosas naturales. La tartrazina, que queríamos mucho, oh, no podemos, es muy controlado y no podemos. Y yo pregunté para mi hijo, ¿por qué? Porque ellos saben que son muy tóxicos. Entonces no van a encaminar, porque en cuanto no se sabe que usan o que no se tiene información comprobada de que aquel que compraron es tóxico, eles continuam usando. Entonces, yo no sé cómo hacer, porque cuando queremos trabajar es con colorantes comerciales, porque ese que llega a las casas de las personas, en el hogar de las personas. Entonces, no hay posibilidad, porque yo no tengo condición de comprar, por ejemplo, una cantidad que una industria compra comercialmente. Entonces, tengo que comprar en Sigma, en Merck, que también es muy caro, pero no es comercial. Entonces, yo no sé cómo hacer esto, pero estoy a pensar. Estoy pensando en investigar con aquellos colorantes para pastel. Bolo de pastel, ¿no? Es eso mismo. Sí, pastel. De pastel que tiene en tiendas especializadas y investigar con esos, mas no tenemos la fórmula también. Y para saber la fórmula tenemos que pagar un precio alto para los laboratorios que hacen esta avaliación. Pero es una área muy rica para se estudiar, porque estamos expondo nuestras crianças, nuestros chicos, nuestros hijos a muchos contaminantes, de entre ellos los colorantes ácidos, que son terribles. Yo pienso que es una área importante para se investigar, pero yo no investigué. ¿Sí? Y aquí una última pregunta es si precisamente se han hecho este tipo de estudios con colorantes de origen vegetal, si realmente ellos son un potencial sustituto a estos otros que son más tóxicos. Sí, de colorantes vegetales muy buenos, como por ejemplo por no ser tóxicos, pero la fixación de la color es muy vulnerable, muy tenue, y hasta con la luz van se disipando, van se amenizando y se descolorando. Entonces, la fixación es el gran problema
de colorantes de origen vegetal, pero en términos, consideración con la toxicidad son perfectos, pero consideración con la coloración no tanto. ¿Sí? Okay. Muchas gracias por las respuestas y a todos por su participación. Cedo la palabra al doctor Enrique Díaz para que concluya la sesión. Adelante, doctor Enrique. Bueno, muchas gracias a todos nuevamente por sus preguntas y su participación. Sobre todo, pues muchas gracias a la doctora María Aparecida Marín Morales por sus valiosos aportes en este encuentro. Los invitamos a seguir participando en las sesiones de la Semana Internacional. La próxima sesión, hoy a las 6:30 de la tarde, la economía brasileña y los problemas del segmento individual con el doctor Edmundo Poses da Silva. La agenda completa la pueden consultar en la página web de la Semana Internacional, www.semanainternacional.edu.co, /agenda. Esperamos poder seguir contando con ustedes. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto. Muchas gracias. Muito obrigado, Marinho. Nada. E agora eu não sei sair daqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada a você. Eu que agradeço, Marinho. Muito obrigado. Valeu mesmo. Toda a assistência, viu, de vocês. Foi ótimo. Obrigada, Henrique, por tudo. Obrigado e esperamos que tenha outras colaborações, né, nas aulas. E obrigada, Jorge, pelo apoio também, viu? Muito bom. E pelo convite, né? Pela indicação, pelo menos foi a sua indicação que me levou a essa palestra. Muito obrigada a vocês. E então, vamos conversa. Grande abraço para vocês lá. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Muchas gracias, Jorge, también por tu colaboración. Gracias, Enrique. Una feliz tarde. Feliz tarde. Ana sigue conectada. Ana, muchas gracias también. Los de la San Buenaventura, Ronnie también. Sí. Hasta luego a todos. Feliz tarde. Chao. Feliz tarde.